Muchos hombres creen que decir siempre lo que piensan es señal de honestidad, fuerza y autenticidad. Piensan que callar es debilidad y que hablar sin filtros es valentía. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que la inteligencia no se mide por lo que dices, sino por lo que eliges callar. No todo pensamiento merece ser expresado, y no toda verdad necesita ser compartida. Hay palabras que no construyen, no aclaran y no ayudan, solo te exponen, te debilitan o te quitan poder. El hombre que avanza aprende que su voz es una herramienta estratégica, no un desahogo emocional. Sabe cuándo hablar, con quién hacerlo y sobre todo cuándo guardar silencio. Porque lo que dices puede elevarte o limitarte, acercarte o cerrarte puertas, darte respeto o quitártelo sin que lo notes. El dominio personal también se demuestra en la boca cerrada en el momento correcto, y cuando aprendes a cuidar tus palabras, empiezas a cuidar tu vida. Decir menos es una de las habilidades más subestimadas y más poderosas que puede desarrollar un hombre. La primera cosa que nunca deberías decirle a nadie es todo lo que estás pensando o planeando hacer. Muchos hombres se sienten impulsados a compartir sus ideas, proyectos y metas antes de que estén consolidados. Buscan aprobación, motivación o validación externa. Pero al hacerlo, debilitan su propia determinación. Hablar demasiado drena energía. Lo que aún no está construido necesita silencio para crecer. El hombre inteligente entiende que los planes se fortalecen en privado y se ejecutan en público. Cuando cuentas tus objetivos antes de tiempo, ocurre algo peligroso, confundes hablar con avanzar. Tu cerebro recibe una falsa sensación de progreso. Sientes que ya hiciste algo, cuando en realidad no hiciste nada. Además, expones tus ideas a opiniones innecesarias, dudas ajenas y comentarios que no aportan. No todos quieren verte avanzar, y no todos saben cómo ayudarte. El silencio, en cambio, protege tu enfoque y tu motivación. Decirlo todo también te vuelve predecible. El hombre que habla de más revela sus intenciones, sus debilidades y sus próximos movimientos. Eso reduce su margen de maniobra. La discreción no es desconfianza, es inteligencia estratégica. Guardar silencio no significa mentir, significa respetar tus procesos internos. El hombre que crece aprende a diferenciar entre comunicar y exponerse innecesariamente. Otra razón por la que nunca deberías decirlo todo es porque las personas recuerdan más lo que dices que lo que haces. Si hablas mucho y ejecutas poco, tu credibilidad se erosiona, incluso contigo mismo. Cada promesa verbal no cumplida se convierte en una pequeña grieta en tu autoestima. El hombre fuerte prefiere que lo juzguen por resultados, no por palabras. Decir menos también te da poder emocional. Cuando no reaccionas verbalmente a cada estímulo, conservas control. No te explicas de más, no te justificas innecesariamente. No entregas tu estado interno a cualquiera. El hombre que avanza entiende que no todo el mundo merece acceso a su mente. El silencio filtra, protege y ordena. Aquí ocurre un cambio importante. Empiezas a notar que cuando hablas menos, te escuchan más. Tus palabras pesan. No compites por atención. No llenas vacíos con ruido. Hablas cuando es necesario y callas cuando es estratégico. Esa presencia tranquila genera respeto sin esfuerzo. Nunca decirlo todo no te vuelve frío, te vuelve consciente. Te permite observar antes de responder, pensar antes de comprometerte y actuar sin necesidad de anunciar cada paso. El hombre que domina su lenguaje domina también su energía. Callar lo innecesario es una forma de disciplina, y la disciplina silenciosa construye resultados visibles. La segunda cosa que nunca deberías decirle a nadie es tus inseguridades profundas sin criterio ni contexto. No porque debas negarlas o reprimirlas, sino porque no todo el mundo sabe qué hacer con esa información. Muchos hombres confunden vulnerabilidad con desahogo indiscriminado. Creen que abrirse con cualquiera es valentía, cuando en realidad puede convertirse en una forma silenciosa de sabotaje personal. Cuando revelas tus inseguridades a personas que no han demostrado madurez, lealtad o criterio, les entregas un mapa de tus puntos débiles. Y no todos lo usarán con cuidado. Algunos lo harán por torpeza, otros por conveniencia, otros por simple falta de empatía. El hombre inteligente entiende que la vulnerabilidad sin discernimiento se convierte en munición, no porque la gente sea mala, sino porque no todos están preparados para sostener lo que compartes. Decir tus inseguridades sin filtro también puede fijarlas más en tu identidad. Cuando las verbalizas constantemente, refuerzas la narrativa interna de que eso eres tú. El hombre que avanza cuida la historia que repite, incluso en voz alta, no porque niegue sus dudas, sino porque no las convierte en su carta de presentación.
Trabaja en ellas en privado o con personas específicas que puedan aportar claridad, no ruido. Otro punto clave es que muchas personas no quieren ayudarte a resolver tus inseguridades, quieren confirmar las suyas. Comparan, juzgan o minimizan. Y ese intercambio no construye, desgasta. El hombre que crece aprende a seleccionar con cuidado a quién le da acceso a su mundo interno. No todo el que escucha merece saber. La verdadera fortaleza no está en decirlo todo, está en saber cuándo, cómo y con quién. Hay espacios para hablar, para procesar, para pedir guía, pero esos espacios son pocos y valiosos. Elegirlos bien es una forma de respeto propio. El hombre que domina esto no se aísla, se protege. Cuando dejas de exponer tus inseguridades a cualquiera, algo cambia. Empiezas a resolver más y a explicar menos. Dejas de buscar alivio momentáneo y empiezas a buscar transformación real. Esa diferencia es sutil pero poderosa. La vulnerabilidad inteligente fortalece. La vulnerabilidad indiscriminada debilita. Y el hombre que aprende a distinguir entre ambas empieza a ganar control no solo sobre lo que dice, sino sobre la vida que construye a partir de sus palabras. La tercera cosa que nunca deberías decirle a nadie es tus fracasos pasados como si fueran una sentencia permanente sobre quién eres. Muchos hombres hablan de sus errores, caídas y decisiones equivocadas desde un lugar de resignación, no de aprendizaje. Repiten su historia como si estuvieran explicando por qué no pueden avanzar, por qué así son o por qué ciertas cosas no son para ellos. Al hacerlo, se encasillan a sí mismos frente a los demás y frente a su propia mente. Hablar de tus fracasos sin contexto de crecimiento fija una identidad que ya no te sirve. Las personas tienden a recordarte como tú te describes. Si te presentas como alguien que siempre falla, nunca termina nada, o ya lo intentó y no pudo, eso se convierte en la narrativa dominante. El hombre inteligente entiende que el pasado solo debe compartirse desde la posición de quien ya aprendió algo, no desde la herida abierta que aún define sus decisiones. Decir tus fracasos sin haberlos procesado también te mantiene atado emocionalmente a ellos. Cada vez que los repites sin propósito, los revives. Refuerzas la emoción asociada. El hombre que avanza no niega su pasado, pero tampoco lo dramatiza. Lo integra, aprende, extrae la lección y sigue adelante. No necesita convencer a nadie de lo que vivió, se enfoca en demostrar quién es ahora. Otro punto importante es que no todo el mundo interpreta el fracaso como aprendizaje. Algunos lo ven como incapacidad, otros como debilidad, otros como una etiqueta cómoda para encasillarte. El hombre que cuida sus palabras entiende que explicar demasiado su pasado a personas equivocadas puede cerrar puertas antes de que se abran. No por vergüenza, sino por estrategia. El silencio, en muchos casos, protege más que la explicación. Hablar menos de tus fracasos también cambia tu diálogo interno. Cuando dejas de repetir lo que salió mal y empiezas a enfocarte en lo que estás construyendo, tu mente se reorienta. El hombre que crece habla del pasado solo cuando sirve para enseñar, guiar o cerrar un ciclo. No lo usa como excusa ni como identidad. Aquí ocurre un cambio poderoso. Dejas de pedir comprensión por lo que fallaste y empiezas a generar respeto por cómo actúas ahora. Ya no necesitas justificarte, no necesitas convencer. Tu conducta presente habla por ti. Y esa coherencia pesa más que cualquier historia. Tu pasado no es un secreto, pero tampoco es tu carta de presentación. Y cuando un hombre aprende a no definirse públicamente por lo que salió mal, empieza a construir una identidad más libre, más firme y más alineada con la vida que quiere crear, no con la que ya dejó atrás. La cuarta cosa que nunca deberías decirle a nadie es cuánto necesitas que te acepten, te validen o te aprueben. Muchos hombres no lo dicen de forma directa, pero lo comunican constantemente con frases, explicaciones excesivas y justificaciones innecesarias. Se disculpan por sus decisiones, explican de más sus límites y buscan confirmar que está bien lo que hacen. Sin darse cuenta, están entregando poder. El hombre que avanza entiende que la necesidad de aprobación es una de las formas más silenciosas de debilidad. Cuando expresas que necesitas ser aceptado, envías un mensaje claro. Tu seguridad depende de otros. Y el mundo responde a ese mensaje de forma implacable. Algunas personas se aprovechan, otras pierden respeto, otras simplemente dejan de tomarte en serio, no porque seas mala persona, sino porque la seguridad interna no se negocia ni se mendiga. El hombre que cuida sus palabras no expone su necesidad de validación, trabaja en ella en silencio. Decir que necesitas aprobación también te coloca en una posición reactiva. Empiezas a decidir en función de cómo te percibirán, no de lo que consideras correcto.
Ajustas tu conducta para encajar. Suavizas tus límites para no incomodar. El resultado es una vida vivida a medias, donde nunca estás del todo alineado contigo. El hombre que crece entiende que agradar a todos es incompatible con respetarte a ti mismo. Otro punto profundo es que la validación externa es adictiva. Cuanto más la buscas, más la necesitas. Cada aprobación momentánea te calma, pero también te debilita para la siguiente decisión. El hombre que madura emocionalmente aprende a generar su propia validación a partir de su conducta. No necesita que otros le digan que va bien. Lo sabe porque cumple lo que se promete, porque sostiene sus valores y porque actúa con coherencia. Hablar de tu necesidad de aceptación también te vuelve predecible. Las personas saben qué botones presionar para influirte, un elogio, una crítica, una retirada de afecto, y cambias de rumbo. El hombre que cuida lo que dice protege su centro, no se explica de más, no busca permiso, decide y sostiene, y si alguien no está de acuerdo lo acepta sin derrumbarse. Aquí ocurre un cambio importante. Cuando dejas de verbalizar tu necesidad de aprobación, empiezas a construir respeto silencioso. No impones, no exiges, simplemente actúas con firmeza. Hablas cuando es necesario, callas cuando conviene. Y esa postura transmite seguridad sin palabras. El respeto auténtico no se pide, se percibe. No necesitar aprobación no te vuelve arrogante, te vuelve libre. Libre para decir no sin culpa. Libre para avanzar sin explicar cada paso. Libre para sostener decisiones incómodas. Y cuando un hombre deja de exponer su necesidad de ser aceptado, empieza a vivir desde un lugar más sólido, más íntegro y más poderoso, porque ya no se mueve para encajar, se mueve para ser coherente con quien es y con la vida que eligió construir. La quinta cosa que nunca deberías decirle a nadie es tus debilidades actuales como si fueran verdades definitivas. No se trata de negar lo que hoy te cuesta, se trata de no convertir una etapa en una identidad pública. Muchos hombres hablan de lo que no pueden hacer, de lo que aún no dominan, de lo que no se les da, y al repetirlo una y otra vez lo fijan en su mente y en la percepción de los demás. El lenguaje que usas para describirte termina moldeando la forma en que te tratan y la forma en que tú mismo actúas. Cuando dices abiertamente, soy malo para esto, no sirvo para aquello, siempre me cuesta, no estás siendo humilde, estás limitando tu margen de crecimiento. Estás enviando el mensaje de que esa debilidad es permanente, no transitoria. El hombre que avanza entiende que las debilidades se trabajan en silencio y se corrigen con acción, no con declaraciones públicas que refuercen el problema. Hablarlas demasiado las hace más grandes de lo que son. Otro punto profundo es que no todo el mundo distingue entre una debilidad temporal y una incapacidad estructural. Muchos solo escuchan la etiqueta, y esa etiqueta condiciona oportunidades, expectativas y trato. El hombre inteligente cuida cómo se describe porque sabe que el mundo responde a la versión que presentas. No por manipulación, sino por responsabilidad. No necesitas mentir, solo necesitas no sabotearte con palabras innecesarias. Decir tus debilidades actuales sin criterio también afecta tu diálogo interno. Cada vez que lo dices, lo refuerzas. Te escuchas a ti mismo declarando límites que aún no están definidos. El hombre que crece cambia el lenguaje. No dice no puedo, dice estoy aprendiendo. No dice soy malo, dice todavía no lo domino. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la dirección mental. Aquí ocurre algo importante. Cuando dejas de anunciar tus debilidades, empiezas a trabajar en ellas con más enfoque. Ya no buscas comprensión ni excusas, buscas progreso. El silencio te obliga a responder con acción, y la acción, repetida, corrige más que cualquier explicación. El hombre que madura entiende que no necesita que otros entiendan sus procesos, necesita terminarlos. También hay un aspecto estratégico. Las personas suelen usar lo que dices de ti como referencia para tratarte. Si te colocas abajo, te tratan abajo. Si te defines como limitado, te limitan. El hombre que cuida sus palabras no se infla, pero tampoco se reduce. Se presenta con sobriedad, con dignidad y con margen de crecimiento. Eso genera respeto sin necesidad de imponerlo. No hablar de tus debilidades actuales no significa vivir en negación. Significa elegir el momento y el espacio correctos para trabajar en ellas. Hay contextos para aprender, para pedir ayuda, para entrenar, pero no todo espacio es un lugar seguro para exponer tus procesos incompletos. El hombre que avanza aprende a separar trabajo interno de comunicación externa. Cuando entiendes esto, algo cambia. Empiezas a construir desde la acción, no desde la explicación. Tu progreso se vuelve visible sin necesidad de anunciarlo.
Y cuando alguien note que has mejorado, ya no necesitarás justificar nada. El resultado hablará por ti. No todo lo que te cuesta necesita ser dicho. No todo lo que hoy no dominas define quién eres. Y cuando un hombre deja de verbalizar sus debilidades como límites fijos y empieza a tratarlas como etapas de crecimiento, recupera algo esencial: la autoridad sobre su propia narrativa, la confianza en su capacidad de mejorar y el poder silencioso de dejar que sus avances hablen más fuerte que sus palabras. La sexta cosa que nunca deberías decirle a nadie es: ¿cuánto te afectan las opiniones ajenas o las críticas que recibes? Muchos hombres, sin notarlo, entregan este poder cuando reaccionan verbalmente a cada comentario, cuando se justifican de más o cuando explican cuánto les dolió lo que alguien dijo. Al hacerlo, comunican dependencia emocional. El hombre que avanza entiende que mostrar cuánto te impacta la opinión de otros es revelar el control que pueden ejercer sobre ti. Cuando dices que una crítica te desestabiliza, enseñas a los demás cómo influirte. Basta un comentario, una duda sembrada o una desaprobación para que cambies de rumbo. No porque seas débil, sino porque la zona has expuesto el interruptor que regula tu conducta. El hombre que cuida sus palabras protege ese interruptor. Escucha críticas, sí, pero no las convierte en espectáculos verbales ni en confesiones públicas de fragilidad. Otro punto profundo es que no toda crítica merece una respuesta. Muchas opiniones no buscan ayudarte, buscan descargar frustración, imponer criterios o simplemente provocar reacción. El hombre que madura aprende a filtrar. Toma lo útil, descarta lo innecesario y guarda silencio. No necesita demostrar que no le importa. Actúa como alguien a quien no le importa lo irrelevante. Esa calma comunica más que cualquier defensa. Decir cuánto te afectan las críticas también fija tu atención en el lugar equivocado. Empiezas a vivir pendiente de miradas, comentarios y juicios. Tu energía se dispersa. El hombre que crece redirige su foco hacia lo que está construyendo. Entiende que la atención es un recurso limitado y decide no gastarla en opiniones que no aportan dirección ni solución. Aquí ocurre un cambio importante. Cuando dejas de verbalizar tu sensibilidad a la crítica, fortaleces tu criterio interno. Empiezas a evaluar las opiniones desde la utilidad, no desde la emoción. Preguntas: ¿esto mejora mi proceso? ¿Me da información concreta? ¿Proviene de alguien que respeto? Si la respuesta es no, lo sueltas, sin rencor, sin drama, sin discurso. También hay una dimensión estratégica. Las personas respetan a quien no se explica de más. Cuando no reaccionas impulsivamente, cuando no te justificas ante cada observación, transmites seguridad, no arrogancia. Seguridad. El hombre que guarda silencio ante la crítica innecesaria demuestra que su dirección no depende del ruido externo, y esa independencia genera respeto incluso en quienes no están de acuerdo contigo. No hablar de cuánto te afectan las opiniones no significa endurecerte por dentro, significa procesar en privado y responder con conducta. Si una crítica es válida, mejoras. Si no lo es, continúas. En ambos casos no necesitas anunciar tu estado interno. El progreso silencioso es la respuesta más contundente. Cuando entiendes esto, algo se ordena. Tu autoestima deja de fluctuar con cada comentario. Tu ánimo se vuelve más estable, tu camino más claro. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir decidiendo. No todas las opiniones merecen espacio en tu voz. No todas las críticas merecen tu energía. Y cuando un hombre deja de decir cuánto le afectan los juicios ajenos y aprende a procesarlos con criterio y silencio, recupera un poder esencial: la libertad de avanzar sin pedir permiso, la calma de no explicarse de más, y la fortaleza de construir sin depender de la aprobación de nadie. La séptima cosa que nunca deberías decirle a nadie es: ¿cuánto miedo tienes a perder, a fallar o a quedarte atrás? No porque el miedo no exista, sino porque verbalizarlo constantemente lo convierte en una fuerza dominante sobre tus decisiones. Muchos hombres hablan de sus temores como si fueran advertencias inevitables. Miedo a equivocarse, a no ser suficiente, a tomar una mala decisión. Al hacerlo, entrenan a su mente para actuar desde la cautela excesiva, no desde la claridad. Cuando dices abiertamente que tienes miedo, especialmente sin intención de enfrentarlo, estás reforzando la idea de que ese miedo manda. Tu cerebro escucha tus palabras y las interpreta como instrucciones. El hombre que avanza entiende que el miedo se gestiona mejor con acción silenciosa que con declaraciones repetidas. Hablarlo sin dirección no lo libera, lo consolida. Y con el tiempo, ese miedo empieza a definir lo que haces y lo que evitas.
Otro punto profundo es que no todo el mundo respeta el miedo ajeno. Algunos lo minimizan, otros lo usan para influirte, otros simplemente pierden confianza en tu capacidad de sostener presión. El hombre que cuida sus palabras no expone sus temores a cualquiera, no porque los niegue, sino porque sabe que el miedo es un asunto interno que se trabaja con criterio, no con exposición pública. Decir cuánto miedo tienes también te coloca en una posición defensiva frente a la vida. Empiezas a justificar por qué no intentas, por qué no arriesgas, por qué no avanzas. El miedo se vuelve una excusa socialmente aceptable. El hombre que crece rompe ese patrón. Reconoce el miedo internamente, lo analiza y actúa a pesar de él. No necesita anunciarlo. Prefiere demostrar valentía con hechos, no con discursos. Aquí ocurre un cambio importante. Cuando dejas de hablar de tus miedos, empiezas a escuchar tu criterio. El ruido emocional baja, la mente se aclara. Ya no reaccionas desde la anticipación del desastre, sino desde la evaluación realista. El hombre que avanza aprende a diferenciar entre peligro real y miedo imaginado. Y esa distinción solo se logra cuando el miedo deja de ocupar la conversación constante. También hay una dimensión estratégica. Las personas confían más en quien no dramatiza sus temores. No significa que no los tenga, sino que sabe gestionarlos. El hombre que mantiene compostura frente a la incertidumbre transmite liderazgo incluso sin proponérselo. Su calma genera seguridad. Y esa seguridad abre puertas que el miedo verbalizado suele cerrar. No decir cuánto miedo tienes no te vuelve insensible. Te vuelve responsable. Responsable de tu proceso interno. Responsable de tus decisiones. Responsable de avanzar incluso cuando no hay garantías. Y cuando un hombre deja de anunciar sus miedos y aprende a enfrentarlos con silencio, acción y criterio, algo esencial cambia. El miedo deja de ser un freno visible y se convierte en una señal privada de crecimiento, una señal que no se grita, se atraviesa. La octava cosa que nunca deberías decirle a nadie es cuánto deseas algo antes de haber demostrado que estás dispuesto a sostenerlo. Muchos hombres hablan de lo mucho que quieren éxito, respeto, dinero, estabilidad, reconocimiento o libertad, pero sus palabras no están respaldadas por conductas firmes. Expresar deseos sin respaldo de acción no genera admiración, genera desconfianza silenciosa. El mundo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que estás dispuesto a sostener cuando se vuelve incómodo. Cuando dices constantemente quiero esto, sueño con aquello, mi meta es tal, pero no hay evidencia clara de disciplina, sacrificio o constancia, estás enviando un mensaje peligroso. Tu deseo es emocional, no estructural. El hombre que avanza entiende que hablar demasiado de lo que deseas antes de construirlo debilita tu autoridad, porque el deseo expresado sin acción se percibe como fantasía, no como intención real. Otro punto profundo es que el deseo verbalizado libera tensión interna sin generar progreso externo. Al decirlo, te sientes momentáneamente más cerca de la meta aunque no hayas hecho nada. Tu cerebro recibe una recompensa falsa. El hombre que madura aprende a guardar su deseo como combustible, no como discurso. Lo transforma en hábitos, no en conversaciones. Prefiere que su progreso sea visible antes que su intención. Decir cuánto deseas algo también te expone a comparaciones innecesarias. Otros medirán tus palabras contra tus resultados. Y cuando no coinciden, tu credibilidad se erosiona. El hombre que cuida su palabra no promete futuros grandiosos, construye presentes sólidos. No anuncia lo que va a hacer, se convierte en ello en silencio. Aquí ocurre un cambio importante. Cuando dejas de hablar de lo que deseas, empiezas a preguntarte qué estás dispuesto a pagar por ello. Tiempo, esfuerzo, incomodidad, rechazo, disciplina. Esa pregunta separa al soñador del constructor. El hombre que avanza deja de romantizar el deseo y empieza a respetar el proceso. Y ese respeto se nota incluso sin palabras. También hay una dimensión estratégica. Las personas suelen usar tus deseos declarados para juzgarte o presionarte. ¿Y tu proyecto? ¿No querías lograr esto? ¿Qué pasó con aquello que decías? El hombre que protege su proceso no se expone a ese ruido. Trabaja en silencio. Aparece con resultados. Y cuando habla, ya no tiene que explicarse. No decir cuánto deseas algo no significa que no lo quieras con fuerza. Significa que entiendes que el deseo sin estructura es frágil. El hombre que domina esto convierte el deseo en disciplina diaria. Convierte la ambición en rutina. Convierte la visión en conducta. Y cuando finalmente habla, ya no habla de lo que quiere, habla desde lo que ya es capaz de sostener. La novena cosa que nunca deberías decirle a nadie es cuánto estás sacrificando o sufriendo por lo que haces.
Muchos hombres sienten la necesidad de explicar lo difícil que es su camino, lo cansados que están, lo mucho que aguantan o todo lo que han dejado para avanzar. Creen que al decirlo serán comprendidos, valorados o respetados. Pero la realidad es otra. El sacrificio verbalizado pierde fuerza y el sufrimiento anunciado debilita tu posición. Cuando hablas de lo mucho que te cuesta, trasladas el foco del resultado al dolor. Y el mundo no premia el dolor, premia la capacidad de producir resultados a pesar de él. El hombre que avanza entiende que el esfuerzo no se publicita, se invierte. No necesita que otros reconozcan lo duro que es su proceso porque sabe que ese reconocimiento no construye nada. El progreso no se acelera por lástima ni por comprensión externa. Decir cuánto sufres también crea una identidad peligrosa. La del hombre que siempre la pasa mal. Aunque estés avanzando, comienzas a ser percibido como alguien cargado, pesado, drenante. Las personas dejan de asociarte con soluciones y empiezan a asociarte con problemas. El hombre que cuida su lenguaje entiende que la forma en que hablas de tu proceso define cómo los demás se posicionan frente a ti. Otro punto profundo es que hablar de sacrificio suele ser una forma inconsciente de pedir permiso para rendirse. Cuando repites lo difícil que es algo, preparas el terreno emocional para abandonar. Si no funciona, ya dejaste claro que fue demasiado. El hombre que crece no necesita justificar su cansancio. Descansa cuando debe, ajusta cuando hace falta, pero no dramatiza su carga. El dramatismo erosiona la disciplina. También ocurre algo interno. Cada vez que verbalizas tu sufrimiento, lo refuerzas mentalmente. Te escuchas a ti mismo diciendo que estás agotado, que es injusto, que cuesta demasiado. Tu mente toma nota. El cuerpo responde bajando energía. El hombre que madura aprende a gestionar el cansancio sin convertirlo en narrativa. Se permite sentirlo, pero no lo convierte en discurso central de su identidad. Aquí sucede un cambio clave. Cuando dejas de hablar de lo duro que es tu camino, tu resiliencia aumenta. Porque ya no buscas alivio emocional en palabras, sino recuperación real en acciones. Dormir mejor, organizarte, simplificar, priorizar. El silencio te obliga a ser más eficiente, no más quejoso. Y esa eficiencia te lleva más lejos con menos desgaste. Hay también una dimensión estratégica. La gente confía más en quien no se queja de su carga. No porque no tenga problemas, sino porque demuestra capacidad de sostenerlos. El hombre que guarda silencio frente al sacrificio transmite fortaleza. No dureza artificial, sino solidez. Esa solidez abre oportunidades, alianzas y respeto sin necesidad de exigirlo. No hablar de cuánto sufres no te convierte en una máquina. Te convierte en un hombre consciente de su energía. Consciente de que el dolor es parte del proceso, no el mensaje. Consciente de que el sacrificio no se anuncia, se administra. Consciente de que la verdadera fortaleza no busca testigos. Y cuando un hombre deja de explicar lo difícil que es su camino y se concentra en caminarlo con dignidad, algo poderoso ocurre. El esfuerzo se vuelve más ligero, la mente más clara, y la vida empieza a responder no a lo que dices que soportas, sino a lo que eres capaz de sostener sin ruido, sin drama y sin necesidad de validación. La 10ª cosa que nunca deberías decirle a nadie es quién eres, en el fondo, cuando aún no lo has demostrado con tu conducta. Muchos hombres se describen a sí mismos con etiquetas internas. Yo soy así, en realidad soy una buena persona, yo no haría tal cosa, yo valoro esto, yo pienso de esta manera. Lo dicen como una afirmación de identidad, esperando que el mundo lo reconozca. Pero la verdad es contundente. No eres lo que dices que eres lo que sostienes cuando nadie te mira. Cuando verbalizas una identidad que todavía no está respaldada por hábitos, disciplina y decisiones coherentes, te adelantas a la realidad. Y ese adelanto debilita el proceso. Tu mente recibe la recompensa antes del trabajo. Sientes que ya eres algo sin haberlo construido. El hombre que avanza entiende que la identidad no se anuncia, se prueba, no se declara, se demuestra. Y se demuestra de forma repetida, silenciosa y consistente. Decir quién eres en esencia también te vuelve frágil frente a la contradicción. Cuando alguien señala una incoherencia entre lo que dices ser y lo que haces, te pones a la defensiva. Discutes, explicas, te justificas. El hombre que madura no necesita defender una narrativa verbal. Su identidad está anclada en hechos. Si se equivoca, ajusta. Si falla, corrige. No protege palabras, protege principios vividos. Otro punto profundo es que las personas no confían en las autoetiquetas. Confían en patrones, en constancia,
En conducta predecible, el hombre que dice poco sobre quién es, pero actúa de forma alineada durante el tiempo suficiente, genera una reputación sólida sin pedirla. Su presencia comunica más que cualquier discurso. Su silencio pesa más que cualquier declaración. Aquí ocurre el cambio definitivo. Cuando dejas de decir quién eres, te concentras en convertirte. Ya no gastas energía en explicarte. La usas para entrenar, mejorar, decidir mejor, sostener lo incómodo. Tu identidad deja de ser una historia interna y se convierte en una estructura externa visible, y eso transforma tu relación contigo mismo. Empiezas a respetarte más porque te cumples. Empiezas a confiar más en ti porque te sostienes. También hay una dimensión liberadora. Ya no necesitas convencer a nadie. No te preocupas si te entienden mal, si dudan, si no ven tu verdadero yo. Sabes que el tiempo revela, que la coherencia aclara, que la conducta termina ordenando cualquier percepción confusa. El hombre que alcanza este punto no discute identidades, vive principios. No decir quién eres no te borra, te fortalece. Te permite crecer sin quedar atrapado en una versión antigua de ti mismo. Te permite cambiar sin sentir que traicionas una etiqueta. Te permite evolucionar sin pedir permiso. Y cuando un hombre deja de definirse con palabras y empieza a definirse con actos, ocurre lo más importante de todo. Su vida empieza a alinearse. Sus decisiones se vuelven más firmes, su presencia más sólida. Porque entendió algo que pocos entienden de verdad. El silencio bien sostenido no es ausencia de identidad. Es el espacio donde la identidad real se construye, se prueba y se vuelve imposible de negar.